A todos, tenemos esta noche al padre Pablo Escrivá de Romaní. Un lujazo tenerle porque está en Costa Rica. Él es cura diocesano de Madrid, sus comienzos están en la parroquia de Tres Cantos de Madrid, pero enseguida el Señor le derivó a su vocación misionera. Estuvo primero en Ucrania y ahora mismo, como os he dicho, pues está en Costa Rica. Nos va a dar una charla preciosa. ¿Quién mejor que él para hablarnos del perdón, que es una cosa pues tan necesaria y que nos cuesta tanto entender y llevar a la práctica a todos? Así que nada, padre Pablo, cuando quiera, millón de gracias. Bueno, muchas gracias, Pité. A ver, yo no tenía en principio preparado nada, pero Pité me dijo que a ver si podíamos hacer una de las charlas que di hace tiempo acerca del perdón. Y entonces, bueno, como del perdón nunca me canso de hablar y yo creo que es de las cosas más importantes que hay, pues empezamos con ello, ¿no? Perdonad si se oyen de repente loros por aquí, me avisáis porque es que justo encima de la catedral un nido aquí de loros que hacen un ruido de vez en cuando que no os podéis imaginar, pero bueno, a ver si va todo bien. El caso, vamos a empezar y lo hacemos encomendándonos especialmente a nuestro Padre. Ya sabéis que el sueño de Jesús es este, ¿no? Que hablemos con el Padre y que estemos con el Padre. Y vamos a hacerlo entonces encomendándonos especialmente a Él, para que todo lo que hagamos hoy sea solo para poder conocerle un poquito mejor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Oye, qué alegría ver a caras conocidas por aquí. Qué ganas de estar ahí con todos. Qué bendición. Así que nada, vamos a ir entonces con este primer momento que va a ser más de exposición del tema y cuando termine tenemos un tiempo para preguntas y respuestas y así podemos tener un momento más dialogado, que yo creo que de ahí se sacan muchísimas cosas también. Pero hay cosas que a lo mejor se explican un poco más tarde, así que paciencia, vamos a empezar con todo y desde ahí empezamos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es el perdón? ¿No? Es una de las primeras cosas, ese sí oído yo, perdón. Eh, es una de las cosas más importantes de entender, porque si no entendemos el perdón, es absolutamente imposible ser católico. Absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque entonces no hemos entendido nada de qué va la película. Es una de las cosas que más nos cuesta a la vez. ¿Por qué? Porque después del pecado original nos hemos pegado tal susto que no nos creemos capaces de recibir. Nos cuesta muchísimo recibir, y más si son regalos, ¿no? Entonces, es una de las cosas que más muestra además nuestra vulnerabilidad, porque cuando esto sucede, uno empieza de verdad a vivir. Hasta que esto no sucede, si uno se cree completamente independiente y que no necesita nada, ahí es prácticamente imposible que entre el amor. Entonces, vamos a ver las estructuras. Esto lo hemos visto en algún retiro también por ahí por Jerez, pero la estructura del don es la misma que la del perdón. De hecho, se integra ahí, ¿no? Que tiene tres características muy importantes. La primera es que es libre. La segunda es que el único motivo es el amor. Y la tercera es que tiene que haber una persona capaz de recibirlo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Cuando uno recibe un regalo, sí es un regalo de verdad, ¿no? Lo primero es que es libre, nadie te puede obligar a hacer un regalo. De hecho, si, por ejemplo, tu marido te regala unas flores y luego quiere que veáis el partido juntos de este fin de semana y a ti lo que te apetece es estar haciendo otra cosa y te dice él, pero ¿no te gustaron las flores que te regalé? Pues mira, ya ha dejado de ser regalo, ahora es pedido, ¿no? ¿Por qué? Porque con ellas intento comprarte. Entonces, eso es una cosa importante de saber. Nadie te puede obligar. Segunda cosa importante
dentro de la libertad es que tiene que nacer de uno. Es decir, uno tiene el sí para poder dar. Y esto hay veces que nosotros nos ponemos tal cantidad de impedimentos que nos creemos que es imposible, que yo ya no tengo nada. Pues mira, nadie te puede quitar el sí para dar y para darte. Eso no te lo puede quitar nadie. Daros cuenta de que el amor, la facultad que tiene es la voluntad, no es el sentimiento. Y hay veces que uno se puede dar incluso ahí donde no siente. Eso es de los amores más puros que hay. Cuando uno llega delante del sagrario, ¿no? Se pone delante y dice, Señor, estoy como un saco de patatas, pero fiel, ¿no? Bendito sea Dios, que el Señor lo ve todo y desde ahí está sacando un amor increíble. Pues esto es parte del amor, ¿no? La segunda característica del don es el amor. Lo que yo te quiero decir cuando te regalo algo es que te quiero. Lo que más me interesa decirte no es el regalo, es que te quiero, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño hice mi primera comunión, hubo un momento en el que me regalaron un reloj. ¿Os acordáis esos relojes Casio que tenían calculadora, que eran el Nova Más por entonces, ¿no? Me acuerdo que me llegó uno de esos y estaba entusiasmado, pero tan entusiasmado que se me olvidó mi padrino, hasta que me dieron una colleja y me dijeron, niño, da las gracias, porque si se me olvida lo más importante, que es el donante, se pervierte el regalo. Porque entonces, en mi caso, ya no estoy recibiendo su amor, estoy contentándome con un objeto. Entonces, cuando uno recibe un regalo, lo más importante es que te están diciendo te quiero. Aquí los hombres somos bastante torpes, pero ¿sabéis por qué se regalan flores? Porque no sirven para nada. Es decir, lo único que están es para decirte te quiero, porque es en un momento que es el momento presente, que se expresa una belleza y que no puede servir para otro momento. Esto es lo bonito del amor, ¿no? Por eso se regalan flores, porque no sirven para nada. Y me acuerdo que antes decía, bueno, por lo menos que esté en una maceta o que se pueda, yo qué sé, cualquier cosa, regálale un iPad, ¿no? Pero es que no es que te sirva, es que te quiero. Y es muy distinto, ¿no? Es verdad que también te puedo decir te quiero con un iPad, bueno, a su manera, pero es de las cosas más puras que hay cuando te regalan flores. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que te están diciendo esto, ¿no? Y luego tiene que haber una persona capaz de recibirlo, ¿no? Cuando llegamos a este punto es de los puntos más difíciles de todos. ¿Por qué? Porque recibir significa que tengo que ser vulnerable. Significa que soy necesitado. Significa que soy pequeño. Entonces, es curioso porque hay veces que no nos importa nada amar, o por lo menos, no sé si le llamaría amor, pero bueno, por lo menos mostrar a la gente que sí que sé que sí que puedo quererles, ¿no? Y es muy difícil dejarse amar. Os pongo un ejemplo, ¿no? Que levante la mano de todos los que tenéis la cámara puesta. Si hay alguien que le resulta más fácil pedir ayuda al vecino a cargar las maletas que ofrecerte para ayudarle. Es decir, a mí por lo menos me cuesta mucho más pedir ayuda para cargar las maletas que ofrecerme para cargarlas, ¿no? Es algo que tenemos ahí. Yo eso de cura nunca me acostumbraré. Yo me acuerdo que tenía mi propio sueldo porque estaba trabajando y resulta que luego entré en el seminario y era volver a bajo cero. Es decir, tenía que empezar a pedir dinero. Y yo diciendo, pero eso es de las cosas que más me va a costar, porque me encantaba invitar a la gente y me lo pasaba fenomenal y, bueno, pues me creía el centro de todas las fiestas. Pero resulta que lo que me pasaba es que no sabía dejarme amar. Y entonces, cuando uno se da cuenta de estas cosas, te das cuenta de que en el fondo, para recibir un regalo no es tan fácil como parece. Porque primero es expresar tu vulnerabilidad y segundo es darte cuenta
de que eres necesitado y que sí que se te pide una reciprocidad, pero no tal y como la entendemos, ¿no? Cuando yo voy a la tienda y te compro unas zapatillas, lo que espero de ti no es que vayas corriendo al Corte Inglés y me compres otras zapatillas. Mi mayor ilusión es que te las pongas y que te sirvan, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero otra cosa, sino simplemente que las disfrutes, pero que las disfrutes de verdad. Si las vas a tener en un cajón, pues hija, cámbialas o haz lo que sea, pero es que eso no es para que esté en un armario, ¿no? Bueno, pues estas cosas, si las vemos dentro de la estructura del perdón, cambian y cambian de una manera radical, ¿no? Porque si ya nos cuesta con un don, imaginaros con el perdón, ¿no? Bueno, para que sepáis, el perdón, la palabra perdón, viene de ahí, etimológicamente es el don perfecto. Don perfecto de perdón, ¿no? Y entonces, ¿por qué es el don perfecto? Porque allí donde he fallado y no puedo volver atrás, solo me queda que tú libremente me ames y yo lo reciba. Libre por amor y una persona capaz de recibirlo, ¿no? Si esto no se da, es imposible. No puedo volver a la comunión contigo. Una de dos, o porque tú no me vas a perdonar y vas a seguir ahí, o porque yo no voy a querer acoger el perdón y no puedo volver a la comunión. Como si mi culpabilidad fuera algo más importante que el hecho de volver a estar contigo. Bueno, vamos a repasar estas tres que son muy interesantes, ¿no? El primero de todos es que es libre, el perdón es libre. Primero, nadie te puede obligar a perdonar. Tiene que nacer de ti. Y, ojo, esto es lo mismo que hemos dicho antes. Aunque no lo sientas, puedes perdonar. No se trata de no sentirlo. Se trata de que sintiéndolo, quiero amar. Luego otra cosa es cómo lo voy a hacer, porque no es fácil. O sea, hay veces que uno está en situaciones que el dolor es tan fuerte y tan intenso que parece que es imposible perdonar. Pero es parte de un proceso súper bonito. ¿Por qué? Porque dentro de la libertad hay una cosa que es muy importante. No hay libertad sin verdad. Esto significa, es imposible perdonar si no hay verdad. Imagínate que te llega tu marido y te dice, te ve cabreada, ¿no? Entonces ya te dice, cariño, por lo que sea, perdón. Yo creo que eso lo que te hace es cabrearte más, ¿verdad? O sea, llega un momento en el que uno dice, ¿cómo? O sea, no me está pidiendo perdón, me está quitando de en medio, lo que no quiere es mi cabreo, pero le doy exactamente igual, ¿no? Entonces, tiene que haber una verdad, tiene que haber una expresión sincera de qué es lo que he vivido. Mira, cariño, ayer estaba súper cansado, te contesté muy mal y encima luego no sabía dar marcha atrás y por soberbia pues seguí metiéndome en ese jardín y acabé pues hecho polvo. Y entonces, perdóname, ¿no? Eso es una manera. Bien, pero es que la libertad para perdonar, no solo para ser perdonado, o sea, para ser perdonado tienes que expresar todo. De hecho, cuando uno viene al confesionario, es fundamental que diga la verdad. Porque si se guarda algún pecado, está creyendo más en ese pecado que en el amor de Dios. No sabéis lo que me cuesta defender a un penitente. No sabéis lo duro que es para mí cuando uno intenta justificarse, ¿no? Y entonces las maneras de justificarse son de lo más pavorosas que os podáis imaginar. Cuando uno, por ejemplo, empieza a decir todos los pecados de su marido, entonces llega al confesionario y empieza, es que mi marido es un tal, y hace esto, y hace lo otro, y tal, tal, tal. Y a veces que cuando llegan así las personas les digo, bueno, pues nada, que pase tu marido y le dé la absolución, que ya lo sé todo, ¿no? Ya está, se acabó el problema, ¿no? O cuando otras personas te llegan y te dicen,
Padre, tal vez hice esto, tal vez hice esto, tal vez hice esto. Entonces yo les digo, bueno, pues entonces, tal vez te perdone el Señor. ¿No? ¿Por qué? Porque no es un tal vez. Muchas veces estamos tan heridos por el misterio del mal que no nos damos cuenta de que es una incapacidad muy fuerte la que tenemos de inocencia, ¿no? Y entonces, cuando hacemos el mal, el mal nos avergüenza tanto, está tan por encima de nuestra capacidad de amar lo que somos, que tenemos tanto miedo de que Jesús no lo ame, que nos disimulamos. Y entonces, si te disimulas, dime dónde vas a encontrar tú el amor de Dios. En tu capacidad. Al final, en el fondo, el perdón se convierte en una especie de proyección de tu ego, de hasta donde llegues tú a amar, perfecto. Y de ahí en adelante todo es intolerable, con lo cual, imposible que se te perdone, ¿no? Entonces uno no quiere ni pisar un confesionario. Y pasa de ser el trono de la misericordia, donde uno recibe el amor más grande, a ser un potro de tortura. ¿Por qué? No porque Dios te torture en un confesionario, sino porque tú mismo te torturas y no te lo permites. O sea, imaginaros lo difícil que es. Y hay veces que digo, Señor, por favor, dame un hueco para que pueda entrar con tu perdón. Porque está tan bloqueada esta persona que ni siquiera se atreve a mirar. Más de una vez. Pero bueno, espero no asustaros. Más de una vez he tenido que decir a una persona, mira, vete, date una vuelta y cuando me digas un pecado tuyo vuelves, porque me has atado las manos, no te puedo defender, no me estás dejando. Entonces vete a dar una vuelta y llega más adelante si quieres y empezamos la confesión de verdad. ¿Pero por qué? Porque si no hay verdad, es que ¿dónde vas a experimentar tú el amor? Y al final, si no hay verdad, ¿cómo vas a conocer un amor más grande que tu capacidad? Cuando llegues al confesionario, la bendición es decir, esto que presento, soy incapaz de gestionarlo y de amarlo por mí mismo. Por eso, muchas veces los pecados, yo os recomendaría que no salgan del confesionario. Es decir, por tu pecado no puede manosearlo nadie. No es vox populi. No es para que des un testimonio de tu aborto o de tus cuernos o de lo que sea. A mí me da un poco de miedo, ¿no? En algunos testimonios donde se cuentan estas cosas que solo pueden tocar las manos de Cristo. O sea, estas ni siquiera son mis manos, son las manos de Cristo. Y entonces, muchísimo cuidado con manipular o intentar manipular un pecado. Es una cosa muy seria. Y creo que uno necesita que sea tocado especialmente por las manos de Dios, porque los demás no tenemos capacidad así de claro, ¿no? Es verdad que Dios da una gracia increíble y que es un sacramento de sanación brutal. O sea, lo que yo he visto en los confesionarios es que no me lo puedo creer, ¿no? De cosas súper bonitas. Pero claro, depende de la verdad. Y para eso hay que ser muy humilde. Ahora, también para que tú perdones, esto lo veremos un poco más adelante, en ser capaz de acogerlo, para uno perdonar necesita saber expresar la verdad del daño que te han hecho. Es decir, como tú no seas verdadero a la hora de cuando vayas a perdonar a alguien, incluso delante de Dios, porque muchas veces que es la única manera, ¿no? Pues mira, esta persona me hizo daño hace, o yo qué sé, imagínate, mis padres en esto se equivocaron de raíz, pero han muerto y ya no tengo cómo, o están, pero yo no sé, pero qué vergüenza, porque yo soy cristiano, ya creo en el Señor y cómo voy a poder decir cosas de estas, no, lo tapo todo. Pues mira, no estás perdonando, estás justificando. Porque el perdón de verdad es con la verdad. Y la verdad significa poder reconocer toda la herida que llevas y presentársela al Señor.
Porque hay personas que parece que no saldrán en ningún retiro ni en ningún tal, pues porque no abren a lo bestia delante del Señor y le cuentan toda la verdad de lo vivido. O sea, no se te pide no decir la verdad. Se te pide no caer en dos frente a esa verdad. Ni intentar justificarlo y decir, no, pobrecito, no pasa nada, no pasa nada. No, me hizo polvo. Pero se lo presento delante de Dios para poder llorarlo con Él. ¿No? Ni se te pide el otro extremo. Como me hizo tanto daño, es que yo lo voy a recordar toda la vida porque esto no sé qué me espete. No te hagas juez porque al final, si no, estás constituyendo ese dolor en tu Dios. Y estás haciéndolo superior a la capacidad que tiene Dios para sanarte. Entonces, ninguno de los dos es acertado. Pero si no hay verdad, olvidaros, ¿eh? O sea, yo no he visto a nadie sanar. A nadie. Y a nadie intentar perdonar a alguien si realmente no se va el dolor con el tiempo, es porque ese dolor no ha sido expresado y no ha sido llorado con Cristo. O sea, una de las cosas más importantes, ¿no? En un ejercicio de verdad de perdón al otro sería el escribir literalmente todo el dolor que llevas, leérselo a Cristo y dejar que Él llore contigo y te diga, hijito, qué mal lo pasamos ese día. Porque cuando uno ve que Cristo lo llora contigo, por fin lo puedes expresar y por fin te da la capacidad para perdonar. Si yo tengo una persona a la que quiero mucho, que es de las que más cuestan, ¿no? Porque a las personas que quiero mucho y me han hecho daño, me da tal pánico reconocer que me han hecho daño que las justifico. Y este es el error. Porque al final no las estoy amando. Estoy diciendo que no pueden haberse equivocado. Me da miedo que se hayan equivocado conmigo. En cambio, al reconocer su error, por fin les puedo amar en todo lo que son, incluso en sus meteduras de pata, que es sanísimo. No sé si me explico. Espero que sí. Pero bueno, el caso, si es libre no podemos justificar a nadie. Y no podemos autojustificarnos. No tengáis miedo de vuestra pequeñez. Si el Señor no se le ha escapado nada. Nada. Decía Santa Faustina Kowalska, madre mía, esa sí que estaba loca. Decía que ella se proponía cuando llegaba al confesionario, la parte que más vergüenza le daba decirle al confesor era la más importante para decir. Entonces era la primera que decía con toda su fuerza, aunque se moría de la vergüenza, ¿no? Pues mira, se me ha pasado esto, o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Bien. Segunda cosa importante, el motivo es el amor. Entonces, muchísimo cuidado con hacer chantajes emocionales, porque aquí es donde empezamos a tener miedo de perdonar o de dejarnos perdonar, ¿no? Cuando uno le dice a la persona a la que quiere, te llega, ¿no? Imagínate que se ha equivocado y te dice, perdón, muy bien. Pero luego hay una discusión fuerte y entonces tú empiezas a sacarle toda la lista de la compra, de todo lo que ha hecho mal. Dialécticamente seguramente ganes esa batalla, pero efectivamente la has perdido para siempre. ¿Por qué? Porque ahí donde le habías dicho que le querías solo por amor, que le perdonabas solo por amor, ahora resulta que le has perdonado para utilizarlo como chantaje emocional. Al final te has quedado fuera de juego. ¿Por qué? Porque la próxima vez que falle, si puede, no te lo dirá. Porque cuando lo ha abierto a ti y se ha hecho vulnerable, tú lo utilizas luego en una discusión para ganar dialécticamente y allí lo pierdes todo. Esto nos pasa súper frecuentemente y es normal porque cuando uno está cansado de una discusión, lo que quiere es ganar la discusión cuanto antes e irse a dormir, ¿no? Y el caso es que no se puede ir a dormir habiendo dicho no te quiero de una manera tan fuerte. Yo recuerdo que tenía una tía muy graciosa y decía que
con mi tío habían hecho el pacto de antes de irse a dormir tenían que darse un abrazo. Y entonces yo me acuerdo que le dije, pero tía, ¿y eso por qué? Y dice, uy, pues porque yo me casé con tu tío, no con toda la razón del mundo. Y dice, si me caso con toda la razón del mundo, tu tío duerme en el sofá, pero yo digo el matrimonio. La verdad es que elegí a tu tío y le quiero elegir por encima de tener la razón. Porque si no, podemos llevarnos todo por delante. Una de las armas que más utiliza el demonio, su favorita, es la propia justicia. Y con esa nos creemos ya, damos el no va más, y con eso empezamos a arremeter contra todos porque nos creemos que tenemos razón. ¿Razón para qué? ¿Para matar? ¿Razón para qué? ¿Para odiar? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si no, uno puede acabar muy roto, con toda la razón del mundo. Y como te convenzcas de eso, al final uno se convierte en víctima y entonces todo el mundo va en contra de mí, ¿no? Esto me decía un amigo sacerdote catalán fantástico. Me decía, jo, estoy harto del independentismo. Le digo, ¿pero por qué? Y me dice, es que sirve para todo. Le digo, ¿sí? Me dice, sí. Si la calle está mal, es que Madrid nos roba. Si no encuentro empleo, es que Madrid nos roba. Si no tengo novia, es que Madrid nos roba. Si llueve, es que Madrid nos roba. Y entonces es perfecto. Es perfecto para todo, ¿no? Que es un romanticismo. Pero, o sea, esto estamos hablando ahora del independentismo catalán y bien, o sea, bendito sea Dios por Cataluña, que es espectacular. O sea, yo tengo unos amigos ahí que es brutal y todo lo que queráis. Pero al final te da mucha pena, no solo en Cataluña, sino en el mundo, cuando la excusa de dónde te han hecho daño te sirve para no amar, sino como justificación para odiar. Y entonces de pequeño me hicieron bullying, igual. Pero ¿por qué no tengo novio? Porque me hicieron bullying. ¿Por qué no tengo trabajo? Porque me hicieron bullying. ¿Por qué? Porque me hicieron bullying. Y al final sirve de excusa para todo. Y estoy hablando de heridas muy fuertes. Pero al final todas esas cosas te quitan la capacidad de amar. Porque les das un poder que no tienen. Este es el problema. Que aquí o se da un perdón por amor, o como se dé un perdón porque tengo la razón y tú tienes que reconocer que yo tengo la razón, estamos muertos. Yo tengo que saber reconocer la verdad de lo vivido. Y tú también, si quieres, a no ser que yo no quiera. Bien, la última es ser capaz de recibirlo. Y este es uno de los puntos más bonitos de todos, ¿no? Perdonad que es que aquí hace un calor de flipar. Y entre las cotorras y las campanas y todo. Bueno, el caso, ser capaz de recibirlo. Si cuando yo me pongo las zapatillas, ¿no? Como mayor, si tú me regalas unas zapatillas y lo único que quieres es verme con mis zapatillas puestas, pasa lo mismo con el perdón. Cuando Dios te perdona, ¿qué es lo que pide de ti? Una reciprocidad. Y se da especialmente en tres campos. El primero, ponte las zapatillas y echa a correr. Significa, vuelve a ser tú mismo, por favor. Si quieres de verdad acoger el perdón que Dios te da, lo único que pide es que vuelvas a ser su sueño de amor. Que te atrevas a volver a ser la persona que Él soñó. Que dejes de ser esclavo y empieces a ser hijo. Que te atrevas a vivir de verdad la vida que Él ha soñado para ti. Dicho de otra manera, que a partir de hoy queda terminantemente prohibido volver a culparte del pasado. Yo recuerdo cuando fui hace tiempo a ver a un sacerdote que se llama el padre Pierino Galeone. Él sigue vivo, tiene como 94 años. Estuvo alrededor de 20 años con el padre Pío.
y tiene este mismo don de ver el corazón, es un hombre extraordinario, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegué el primer año a confesarme, me dijo mi vida entera, me pegué un susto que no os podéis imaginar. Dije, madre mía, qué desastre. Y yo ni siquiera sabía que tenía todo eso dentro, ¿no? Pero al año siguiente llegué y me dijo, ¿quieres confesión? Y yo, sí. Entonces me fui a confesar con él y me dices, ¿quieres que te diga lo que veo? Le digo, sí, me dice, veo que has empezado a seguir a Jesús. Y le digo, ay padre, no me diga eso, que eso es todavía peor. Le digo, prefiero que me meta caña como el año pasado y que me dé bien duro con todas esas cosas que hice, que no, que me deje así ahora porque si no me lo voy a creer y voy a empezar otra vez a caer súper bajo. Y entonces se me queda así súper serio y me dice, solo hay una cosa que le duele más a Jesús que tu pecado. Y es que tú recuerdes lo que Él ya te ha perdonado. No podemos salir de un confesionario, no tenemos derecho a salir de allí por las llagas de Jesucristo, por su preciosa sangre. No podemos salir de allí haciendo como si nada hubiera pasado. No poniéndonos las zapatillas. No podemos salir de ahí y permitirnos el lujo de que salga mi yo culpado, porque eso no es verdad. Porque ya basta. Porque eso sería un egocentrismo todavía peor. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado y ya está. ¿Sabéis quiénes entienden esto de una manera espectacular? Los niños pequeños. Yo me acuerdo que en la parroquia de Tres Cantos había un niño malo, pero malo. O sea, yo no he visto un niño así en mi vida. Malo, este se llamaba Miguel, ¿no? Y me acuerdo, era borderline. De hecho, apareció un día en la parroquia porque venía perseguido por la policía que había estado tirando piedras a los cristales de la comunidad y entonces no sabía de dónde refugiarse. Yo creo que vio de estas típicas películas donde antes te refugiabas en la iglesia y estabas a salvo, ¿no? Pues aquí exactamente igual. Se vino a la iglesia, le vio una catequista que se llama Lourdes, que es un cielo, y de repente empezó a hablar con él, le empezó a preparar y oye, al final se preparaba para su primera comunión y antes de la primera comunión vino a hacer su primera confesión. Entonces termina de hacer su primera confesión y le digo, Miguelito, qué maravilla, ¿verdad? Me dice, sí. Digo, es que dan ganas de bailar, ¿verdad? Sí. Es que estás completamente nuevo. Sí. Y me dice, y le digo, bueno, pues nada, sal y haz la penitencia que te he pedido y nada. Y ya preparado para la primera comunión. Entonces sale y estaban rezando el rosario en ese momento. Y me acuerdo que de repente toda la parroquia se calla y empiezan a reírse y diciendo, otra vez, pero si es que acaba de salir del confesionario, ¿qué ha hecho esta vez? O sea, acaba de salir, ¿qué ha hecho este niño? Y entonces me asomo así, ¿sabéis lo que estaba haciendo? Estaba bailando delante del sagrario. Bailando delante del sagrario. En ese momento se me saltaban las lágrimas diciendo, Jesús, ¿yo cuándo te he bailado después de una confesión? ¿Cuándo he hecho algo parecido? O sea, ¿qué me pasa que no soy capaz de recibir la confesión de esta manera? ¿Por qué salgo siguiendo dándome importancia? Si esto es una cosa completamente distinta, si es otra liga, ¿y yo de qué le voy a hablar a la gente de misericordia si no la sé acoger? Entonces, mira, no vas a saber si puedes llegar a ser amado en esos pecados que disimulas y tal. Bueno, haz la prueba. Haz la prueba. Un día te lanzas, lo dices a lo bestia, sin filtros, y a ver qué pasa. Porque cuanto antes compruebes si es verdad o no, mejor. Es decir, si es mentira, cuanto antes salgamos de aquí, mejor. Pero ¿y si resulta que es verdad? ¿Y si resulta que quedas nuevo? ¿Y si resulta que eres defendido y querido? ¿Y si resulta que por fin se te puede restaurar entero?
Una de las experiencias más bonitas que he tenido durante el COVID fue una familia que vive por aquí, por Cartago, y entonces tiene una cafetalera, ¿no? Y me llevó otro sacerdote amigo, me hice amigo de esta familia y entonces un día les fui a comprar café porque bueno, en época COVID no teníamos demasiado que hacer. Me acerqué por ahí y les ofrecí, porque estaban las iglesias cerradas, que si querían que hiciéramos una misa allí, en la cafetalera. Entonces, qué cosa más bonita, porque todo lleno de granos de café y pusimos un altarcito, no sabéis cómo olía de bien, y entonces ahí celebramos una misa, ¿no? Pero dije, a ver, ¿quiénes van a comulgar? Y había como 11 de ellos. Y entonces solo levantan la mano 2. Y el resto, es que no nos hemos confesado hace tiempo, padre. Digo, pues esperar, ¿quiénes se quieren confesar? Y los 11 levantaron la mano. Entonces dije, aquí, para la introducción a la misa, vamos a empezar las confesiones. Estuve como, yo qué sé, horas ahí metido, ¿no? Pero de las cosas más bonitas es la certeza de que esa familia entera empieza de nuevo. Y recuerdo cuando estábamos recién terminados, decirles, mirad, vosotros habéis sido testigos de que hoy Cristo ha perdonado a cada uno individualmente. No tenéis derecho a volver a acusaros en esta familia del pasado. Ahora tenéis la gracia enorme de poder empezar. No sabéis qué bonito, porque se echaron a llorar. Esta es de las experiencias más bonitas que yo he vivido, porque es un empezar otra vez. Y decir, hay de ti si le recuerdas a este lo que Cristo con su sangre ya ha cubierto. Porque no te metes con él, te metes con la sangre de Cristo. O sea, y estos son temas mayores, ¿no? Entonces, para ser capaz de recibirlo, primero nos tenemos que dar cuenta de eso. Segundo, tiene que haber perdón a uno mismo. ¿Cómo se da el perdón a uno mismo? Es curioso porque generalmente cuando yo juzgo a otros, todo el tema del chisme, todo el tema de el juicio contra otros es básicamente un problema conmigo mismo, de no haberme sabido perdonar. Y uno piensa, ¿y por qué no me sé perdonar? Porque uno se encuentra mal hecho, cree que tiene que ser de otra manera, cree que tiene que haber sido estructurado de una manera distinta, ¿no? Y entonces hay un santo que es espectacular, que se llama San Ireneo de León, y dice una cosa preciosa, dice, tú no eres imperfecto, eres inacabado. Todavía estás bajo construcción. Entonces, no puedes juzgarte si ves que todavía no estás terminado. No puedes pedirte lo que todavía Dios tiene que ir haciendo muy poco a poco. Es más, tu debilidad es el lugar por excelencia donde Dios va a trabajar. Es curioso porque intentamos ser otros, intentamos ser los mejores en todo, pero en el fondo es un engaño muy fuerte, porque ¿cómo era la imagen? Jesús es la imagen perfecta del Padre, ¿no? ¿Y cómo se da esa imagen perfecta del Padre aquí en la tierra? Curiosamente débil, fracasado, abandonado. Curiosamente, durante 30 años de vida oculta sin hacer absolutamente nada más que trabajar día a día tranquilamente. Curiosamente, sin un éxito social ni nada parecido y con todos los milagros que hizo. Curiosamente, un hombre que sabía perdonar porque no tenía ninguna necesidad de ser otro distinto. Nuestros problemas para perdonarnos es que queremos ser tan otro distinto que nunca dejamos que Dios sea lo que es dentro de nosotros. El santo no es el que se eleva, es el que tiene las narices de dejar que Dios entre en su pequeñez. El que le deja amarse donde él mismo no tiene capacidad. Entonces, cuando uno se deja amar ahí, es tal el amor que recibe y lo entiende de una manera tan bonita que cómo no voy a amar todas tus fragilidades, ¿no?
Eh, todas nuestras conquistas, pues sí, o todos nuestros dones sirven para hacer cosas, sí, pero normalmente llevan más a la rivalidad que a una auténtica comunión, ¿no? Sin embargo, tu pequeñez sí que te puede llevar a su amor. Entonces, el perdón a uno mismo empieza por permitirte el derecho de ser pequeño. Si no, es imposible, porque entonces estás enfadado con tu imagen y quieres tener un Dios de lo que tendrías que ser, y eso se llama narcisismo. Eso al final hace que las personas no avancen y que nunca den pasos, porque están mucho más atadas a sus capacidades que a lo que verdaderamente importa, ¿no? Que es quién ama mi pequeñez. Yo conozco gente que es que se tortura de una manera salvaje, porque está completamente opuesta a ser lo que es. Y luego cuando uno lee a Santa Teresa de Jesús y dice, a ver, el problema más grande es que a Dios lo tenemos dentro. Y estamos tan acostumbrados a andar a nuestro placer por ahí fuera, pensando que somos Antonita la Fantástica, dice, bueno, no a su placer, dice el alma, anda a su placer, dice, bueno, más bien antes que a su placer, a su pesar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene tanto miedo a volver a sí mismo, porque se cree que está mal hecho, que nunca encuentra a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque Dios donde está es aquí, no está en otro sitio. El sitio por naturaleza donde está Dios es aquí. Y si yo lo busco fuera de mí, no lo voy a encontrar. Que yo me canse de ser yo mismo no significa que Dios Padre se haya cansado de mí. Y si verdaderamente le quiero encontrar, tiene que ser dentro, no fuera. Esto lo decía San Agustín. ¿No? Tú estabas conmigo, pero yo estaba afuera mirando la belleza de lo creado. De esa Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Cuando dice, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, ¿no? Los santos son los que se han dejado iluminar toda esta pequeñez y han dicho, te permito entrar. Sigue con tu locura de amor. No lo entiendo. ¿Cómo puedes con esto? Y cómo cuanto más te acercas a mí, más siento un amor inmerecido. Pero no es una humildad de pacotilla. No es una humildad en la cual, oh, yo pobre pecador. No, no. Es un, qué barbaridad, qué locura de amor en tanta pequeñez, ¿no? Y luego si esto se da, imagínate a los demás, ¿no? Y ahí está la tercera manera, porque para ser capaz de recibir el perdón, lo primero, ponte las zapatillas. Lo segundo, aprende a perdonarte a ti mismo, que significa deja de juzgar lo que eres, porque no es que estés mal hecho, es que estás inacabado y tienes que dejar que entre ahí con tanto amor, ¿no? Y luego la tercera importantísima es la que decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Si no perdonamos a los demás, es imposible, imposible. Aunque tengamos toda la razón del mundo y precisamente porque la tenemos, hay que saber perdonar. Porque si no hacemos del enemigo nuestro Dios. Y al final nos pasamos la vida entera con victimismos y nos pasamos la vida entera justificando el que no me han hecho tanto daño y lo tengo que hacer pretendiendo que todo me va bien y al final la vida es agotadora. ¿Por qué? Porque entonces tengo que hacer todo bien y tengo que demostrar a esa persona que me va bien. Pero qué pereza vivir toda tu vida pendiente de alguien, ¿no? O sea, descansa. ¿Por qué? Porque al final, cuando Dios nos pide perdonar al enemigo, lo que nos está diciendo es, mira, que esa persona no se convierta en tu Dios. No tiene tanto poder sobre ti. No puede llegar a tanto. Decía San Juan Crisóstomo una frase preciosa, decía, nadie puede pecar por ti. Nadie tiene acceso a hacerte pecar.
Solo tú puedes pecar. Hasta ese punto estamos protegidos, ¿no? Pero hasta ese punto también tenemos que comprenderlo, porque si no nos creemos que el enemigo tiene más autoridad sobre nosotros de lo que tiene. Tanto enemigo físico como espiritual, al demonio, decía San Agustín, que le encantan dos cosas. La primera, que le atribuyamos a él el mal. No, es que ha sido el demonio que me ha tentado. Y tal. ¿Por qué? Porque el problema no es eso. El problema es que tú has elegido. Es verdad que puede tentar, pero la elección es tuya. Al demonio le encanta que le eches las culpas a él porque entonces no tienes solución. ¿Le estás haciendo tu Dios? No, ha sido el demonio, ¿no? Y luego también al demonio le encanta no aparecer para nada, como si tú fueras, como si todo esto fuera un juego. No, si en el fondo el demonio no existe. Pues mira, claro que sí. Pero de un polo a otro hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, el perdón al enemigo es tan importante que sin él se acaba el amor. Y la única manera de perdonar al enemigo es darnos cuenta de cuánto nos ha perdonado Dios. Dicho de otra manera, el misterio del mal es tan fuerte que es imposible que yo me solucione a mí mismo. Si yo me intento solucionar a mí mismo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Justificando mi odio al enemigo. ¿Por qué? Porque a mí me va a salir bien, yo voy a arreglar esto y el pasado y el futuro y ya verás, y lo voy a hacer, ¿sabes cuándo? Cuando me toquen los euromillones. Entonces, sí. Es que es ridículo. Entonces, si nos diéramos cuenta de cuánto nos ha perdonado el Señor, no andaríamos tan angustiados con las deudas de otros, porque veríamos que somos tan incapaces de salir por nosotros mismos y tan amados ahí que querríamos lo mismo para los demás. Bueno, este es un poco un resumen, mega resumen, porque no sabía ni cómo planteároslo, pero de todo lo que se me va ocurriendo así al aire, pero podríamos tener un seminario de 2 meses y no parar de 5 horas al día para hablar sobre estos temas que son súper importantes. También sería súper importante un buen retiro del perdón para ir viendo qué pasa cuando uno no consigue, qué pasa cuando uno no sabe ponerse las zapatillas o cuando está justificando o cuando no sabe perdonar al enemigo o cuando no sabe perdonarse a sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a dejar ahora un espacio cortito que nos irá diciendo Pité y María para preguntas o comentarios o lo que queráis. O sea, y por favor, lo único que os pido antes de que nos vayamos, rezar mucho por la misión. Y eso os lo agradezco a todos los que estáis rezando ya desde hace tiempo, pero esto está saliendo que es una verdadera bendición y bueno, ya os contaré más adelante, pero esto que sea un sitio también para que los sacerdotes vengan a restaurarse, ¿no? En fin, no suelto más el rollo. Vamos al tema que nos ha traído aquí. Muchísimas gracias, Padre Pablo, por esta charla tan bonita. Pues tengo unas cuantas preguntas que me han ido escribiendo. La primera me dice que qué hacer cuando hay una traición grave, que si el perdón implica volver a incluir a esa persona en tu vida, o el Señor me pide que me proteja si no estoy capacitado para volverla a incluir en mi vida, por supuesto sin causarle ningún daño, rezando por ella, si me pide ayuda y está en mi mano, pues ofrecérsela, pero es necesario volver a incluir a esa persona en tu vida. Y sobre todo, a lo mejor cuando esa persona es de tu entorno familiar, que es la familia que Dios ha puesto en tu vida para que tú te santifiques también, ya no solo amigos, sino hermanos de sangre. Bien, a ver, es una pregunta buenísima. Y aquí hay una cosa importante. Para que haya perdón tiene que haber verdad. Es verdad que la reconciliación es el culmen, pero eso se da en el cielo muchas veces, porque hay veces que aquí a lo mejor no se puede. Por lo siguiente, por ejemplo, cuando los primeros cristianos estaban muriendo mártires, el martirio era tal privilegio que había algunos que empezaron a ser sectarios porque buscaban ellos mismos el martirio,
¿no? Y entonces lo provocaban para que les arrestaran y les metieran a mártires. Y entonces, fijaros qué finura, ¿eh? Y qué amor la de los primeros cristianos. Decían, eso es secta. ¿Sabes por qué? Porque estás poniendo en peligro al verdugo. ¿Cómo? Sí, porque el verdugo te va a matar por ser cristiano y le vas a hacer cometer un pecado mortal porque tú quieres morir mártir. Eso es egoísmo y falta de amor contra tu verdugo. Fijaros qué pasada, ¿no? Entonces, ¿por qué os cuento esta historia? Porque, ojo con vuestros verdugos. Hay veces que no os podéis exponer a ellos. ¿Por qué? Porque si una persona está discapacitada a nivel de psicología, a nivel de dependencia, a nivel de adicción, a nivel de lo que sea, cada mundo es distinto, ¿no? O especialmente incapacitado para recibir vuestro perdón. Entonces, cuando esto se da, porque primero no se pide perdón o porque no se va a dar o por lo que sea, eso no significa que no, vosotros no estéis en la disposición de acogerle con todo el cariño del mundo. Pero hay personas con las cuales hay que apartarse, ¿no? Por ejemplo, en un caso de un maltrato, o sea, tú no puedes permitir un maltrato. Estás haciendo que tu marido pegue contra ti. Ahí se recomienda la separación. ¿Por qué? Porque no puedes permitir que eso suceda. Y si la persona no pide ayuda, tú no puedes consentir estas cosas. Entonces, por eso dentro del perdón está la libertad. Hay que saber en cada caso cómo actuar. Hay en algunos casos que será volviendo a la comunión y otros rezando a la distancia. Bendito sea Dios. Entonces es muy buena pregunta, pero depende de cada caso. No se te oye, Pité. No se te oye. Que tenía el micro. Ahora. Ahora sí, perdón. Me preguntan también que qué hacer cuando la ofensa es continua en el tiempo. O sea, que yo no acabo de cicatrizar la herida, estoy en proceso y pum, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, que una ofensa que se va repitiendo en el tiempo. Bueno, si tu hermano te ofende, perdónale. Hasta 7 veces, no, hasta 70 veces 7, ¿no? ¿Por qué? Porque bienvenidos al club de los que caemos en el mismo pecado tonto y no sabemos por qué. Porque es importante darnos cuenta de esto. Entonces, hay dos cosas importantes. La primera, hay una cosa que se llama el propósito de la enmienda. Entonces, si a mí me das una bofetada, me dices perdón, bofetada, perdón, te digo a la tercera, oye, ¿te lo estás tomando en serio? ¿Realmente estás pidiéndome perdón? ¿Quieres capacitarte para recibir mi perdón? Porque entonces ponte las zapatillas, es decir, deja de hacerlo, empieza a vivir, no a este tipo de cosas. Ahora, si se da una situación en la que hay una adicción o algo que va a tardar tiempo en salir, esto siempre pasa, ¿no? Y entonces, al final, yo me gusta imaginármelo como un iceberg, ¿no? Hay veces que solo se ve esta puntita, ¿no? Y hay todo esto por debajo, ¿ok? Pero entonces pido perdón y se corta esta puntita de arriba y de repente hace boom y aparece lo siguiente. Pero se corta y boom, aparece lo siguiente y se corta y boom, aparece lo siguiente. Parece que nunca termina, pero lo que hay por debajo es menos. ¿Me explico? Entonces, desde que uno pisa el freno hasta que de hecho frena del todo, hace falta paciencia. Hay pecados que son recurrentes que pueden denunciar otro pecado distinto. Entonces, hay pecados especialmente con problemas de sexualidad o problemas de alcoholismo, problemas de mal carácter. Hay algunos que denuncian un desfogue de una cosa que me duele, que hay que afrontar. Entonces, no hay que enfocarse tanto en ese recurrente, sino saber qué es lo que pasa con el resto, ¿no? Me preguntan también cómo conseguir perdonar cuando el Señor te da la gracia de ver que no solo no has perdonado, sino que humanamente no quieres perdonar. Pues es un don enorme, ¿eh? O sea, quien no haya pasado eso, bendito sea Dios que por lo menos le ha dado la luz para darse cuenta de que realmente no ha perdonado, ¿no?
Segundo, hay que preguntarse si uno no quiere o no le apetece, ¿no? Porque es distinto querer que apetecer. A mí no me apetece perdonar, generalmente, pero ya lo creo que quiero, ¿no? Si me apetece, en el fondo, no es que me esté apeteciendo perdonar, sino quitarme un problema de encima y hacer como si no pasara nada, y eso no es perdón. O sea, para el perdón hay que investigar. Entonces, ¿cómo se hace esto? A ver, es un proceso largo, pero mi recomendación es poder escribirle a Jesús todo ese dolor y llorarlo con él. Entonces, cuando te des cuenta de que Jesús llora contigo y que está a tu lado, que está a tu lado de verdad, y con ese cariño y llorando contigo, uno dice, madre mía, se acabó. Esto no puede seguir siendo excusa para no vivir, ¿no? Y luego también date cuenta de lo que te ata, porque en teoría te da una situación de poder frente a esa persona porque él lo ha hecho mal y yo no, pero en el fondo te está atando muchísimo, porque al final dependes completamente de esa persona y además te sirve como excusa para no vivir. Y entonces es un negocio malo, malo, malo ese. Pero bueno. También me hablan de la calumnia, ¿no? ¿Qué hacer cuando se produce una calumnia de tal magnitud que incluso hay personas que te llegan a retirar la palabra? Entonces, ¿qué hay que hacer? No es bueno justificarse, o sea, el Señor se preocupa de la defensa del justo, en el silencio veo cómo el Señor actúa por mí, tengo que justificarme, tengo que poner a la gente en verdad, ¿cómo actuar? Eh, A ver, por experiencia propia, cuanto más he intentado aclarar que yo no soy el malo de la película, peor. Yo no sé si os ha pasado lo mismo. Es horrible, porque encima lo intentas con todas tus fuerzas y probando y no sé qué, y nunca es suficiente. Y al final es horrible. Y entonces, a mí lo que más me ayudó fue leer a Santa Teresa de Jesús. Ella dice, ojalá os quiten la honra. Y dices, ¿cómo? Dice, sí, ojalá os quiten la honra por tres motivos. El primero, para que os deis cuenta de cuánto tiempo perdemos intentando mantener la honra y lo rápido que nos la pueden quitar, ¿no? Entonces, es horrible, porque te pasas todo tu vida intentando defender tu buena imagen y no sirve absolutamente para nada. Entonces, olvídate, porque ese camino no merece la pena. Segundo, porque cuando estéis que os han quitado la honra de esta manera y no la podéis recobrar, ir al Señor y decirle, ¿y a mí qué me importa que el mundo entero hable mal de ti si tú lo sabes todo? Y de Santa Teresa de Jesús, en ese momento ganaréis más libertad que si el mundo entero hablara bien de vosotros, ¿no? Imaginaros, ¿no? Y dice, y la tercera razón, ¿os estáis oyendo las cotorras, por cierto, que están justo aquí arriba? Madre mía. Bueno, ellas también quieren hablar. Bueno, pero esto es importante. Y la tercera dice, que tu imagen la guarda el Señor, que Él es el que sabe guardarla de verdad. Dice, y aunque seas culpable y aunque ni siquiera sea una cosa falsa, dice, si tú tu defensa se la dejas al Señor, Él con una sola frase desbarata a todos tus enemigos. Y dice Santa Teresa de Jesús, que ya lo hizo con María Magdalena, cuando estuvieron a punto de apedrearla, y Él con una sola frase se los quitó a todos de en medio, diciendo, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, si te está pasando esto, escucha, es el don de libertad más grande que hay en el mundo. Es súper humillante, es horrible, es todo lo que quieras, pero Dios cuida así a sus favoritos. Es un tren que solo pasa una vez y te quitará muchísima vanidad, muchísima soberbia, muchísimas cosas que están ahí pegadas y muchísimos respetos humanos y tonterías que al final dices, se acabó. Yo no puedo estar toda mi vida dependiendo de la opinión del vecino o de si este va a venir bien o que haga o de malinterprete, lo que sea. Se acabó. Esto es lo que hay y el Señor lo sabe, ¿no? Entonces, si uno le deja a Dios su defensa, decía Santa Teresa de Jesús, ganarás más libertad y mayor bien que si el mundo entero hablara bien de ti. Entonces, es de los trenes más necesarios que tienen que pasar por nuestra vida. Y lo digo con boca pequeña porque se pasa las de Caín, ¿eh? Las de Caín se pasan. Pero bueno. Y nos da tiempo a una última pregunta que
¿Qué hacer cuando alguien está muy ofendido contigo, pero es que tú no ves que has hecho nada malo? Y entonces, y por más que le pides luz al Señor, porque siempre fallamos en algo, eso es verdad, cuando alguien está ofendido, algo habré hecho mal, pero es que no lo veo. Entonces me ha hecho mucha gracia el perdón ese del marido que llega y es que muchas veces no sabe ni qué te pasa. Y no es que, no se, que se Mm, quiera quitar el problema de encima, es que dice estas mujeres, ¿no? sí, ¿Qué hacer cuando pasa eso? Alguien está muy ofendido y tú no dices, pero ¿cómo? No entiendo lo que te pasa, es que no llevas razón. bien. Para que haya perdón, tiene que haber ofensa. Yo no te puedo perdonar lo que no he hecho. Entonces, por mucho que la persona... Es que también ese es otro tipo de chantaje emocional que es muy sucio, que es hacerte sentir mal como si te hubiera hecho algo, como si me hubieras hecho algo, pero en el fondo lo que quiero es sumisión. Entonces, eso es tóxico, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hace que, que te tengan aquí solo porque tú quieres quedar bien, pero en el fondo es un problema de ellos que hacen chantaje emocional y problema tuyo que estás queriendo quedar bien todo el rato. Entonces no se trata de que intentes quedar bien. Pues mira, yo esto no lo he hecho y no te voy a pedir perdón por una cosa que no he hecho, porque no es así, ¿no? Y con todo el cariño del mundo. Y luego, si quieres que hablemos sobre tu ofensa, hablamos. Si no quieres hablar, no puedo hacer nada porque no estás abierto al perdón, ¿no? Y por último, en eso, obviamente yo creo que es mejor estas cosas, o sea, eso, al final son oportunidades únicas para abrirnos al diálogo. Y el diálogo se tiene que dar no en el momento, sino un poco más adelante, ¿no? Esto San Felipe Neri le llegó a una señora muy graciosa que le dijo, padre, de verdad, que es que me llevan los demonios, porque cuando empiezo una discusión con mi marido nos dan hasta las 11 de la noche. Y entonces le dice él, pues mira, te voy a dar esta agua milagrosa que tiene una bendición muy especial, no te puedo decir de qué es, pero te pido una cosa, cuando estés con tu marido y veas que vas a saltar, te pones 2 gotitas debajo de la lengua y rezas durante 1 minuto. Y después ya puedes hablar, ya verás cómo te va a ayudar. Y entonces, a los 4 meses, llegó la señora y dijo, padre, esto es milagroso, es exactamente lo que llevo buscando durante años, por favor, no tire más de 6 botes. Y dice, ay, sí, sí, hijita, déjame el bote. Entonces lo coge, lo llena de la esta del grifo y se lo da. Dice, toma, esto es lo que había, ¿no? O sea, el problema es que necesitamos ese minuto de gracia, ¿no? Antes de reventar. ¿Por qué? Porque todos fallamos y ninguno somos capaces de verlo según las cosas son. Así que bueno, hay mucha paciencia. Al final Dios todo esto lo aprovecha para mayor comunión si uno quiere de verdad el perdón, ¿eh? Pero bueno, Muchísimas gracias, Padre Pablo. Pues nos despidan, la bendición. claro que sí. Bueno, el Señor esté con ustedes, con vosotros. Y con tu Y la, espíritu. bendi- y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en Pues paz. demos gracias a Dios. Muchísimas gracias, Padre. De verdad, rezamos por la misión, por usted y porque podamos tenerle otra vez más en adelante en otra charlita que nos ha encantado. Nos ha ayudado muchísimo. Gracias a vosotros.